familia Sistemas Palacios, bienvenidos a nuestra semana 6 del módulo de servicio al cliente. Yo creo que es un módulo maravilloso porque conectamos con la esencia del cliente, conociendo que el servicio al cliente es que éste se lleve una respuesta de acuerdo al tipo de cliente, con una comunicación eficaz, que tenemos la claridad que podemos hacerlo de una muy buena manera o escrita o verbal y que también tenemos muy claro que la empatía hace parte de ese proceso. Para esta semana que es un módulo que me encanta, vamos a tocar mucho lo que tiene que ver la gestión de las incidencias y la resolución de problemas en el servicio al cliente, porque debemos partir de algo. Incidencia y un problema son cosas completamente diferentes, aunque una lleva a la otra. Entonces, debemos iniciar primero con el tema de las incidencias. ¿Qué son las incidencias? Quiero contarles que las incidencias son aquellas relacionadas con la ejecución de un proceso o la entrega de un servicio y que no se realizaron de acuerdo a lo esperado. Puede ser una instalación que no se hizo a tiempo, puede ser una instalación que no se pudo cumplir porque el cliente ya no tiene quizás la cobertura o un pago que no se aplicó. O incluso puede pasarnos internamente alguna dificultad que se pueda presentar entre las diferentes áreas en un requerimiento. Vamos a conocer los tipos de incidencias. La primera incidencia que vamos a trabajar es la incidencia operativa. Son aquellas relacionadas con la ejecución de procesos, actividades o servicios y sus características son: afecta la prestación del servicio, generalmente involucran retrasos, omisiones o errores internos y suelen requerir una coordinación entre áreas. ¿Cuáles son los principales ejemplos? Una solicitud que quedó pendiente, un trámite que no se realizó o incluso un pago mal aplicado o una nómina que no nos cancelaron adecuadamente. ¿Qué debemos hacer? Debemos verificar el estado real del proceso. Yo no puedo hablar de lo que no conozco. Debo identificar dónde ocurrió la interrupción. Es importante acá empezar a agrupar cada una de las áreas para ver dónde se generó y dónde está el inconveniente realmente. Ojo, no es hablar mal de otra área, no es decir es que allá no lo hacen, no, es poder caminar e identificar dónde se nos está presentando ese bucle y generar una solución para que esto no sea continuo. Coordinar entre las áreas responsables, informarle al cliente, pero la información debe ser transparente, pero no debe ser inculpándonos entre compañeros porque eso no nos hace ver muy bien. Y lo más importante, realizar un seguimiento hasta el cierre, porque de allí se puede levantar un proceso o un procedimiento que nos va a servir por si se llega a presentar. Una incidencia técnica, pues son esas incidencias que se generan por las plataformas o por los equipos. Ya es un tema que tiene que ver desde lo tecnológico y nos afecta directamente el servicio. ¿Cuáles son las características? Afectan a uno o varios usuarios. Pueden generar interrupciones parciales o totales del servicio y requieren un apoyo tecnológico. ¿Cuáles son los principales ejemplos? Plataformas que no permiten ingresar, error en realizar un pago en línea, caída del sistema, corte de fibra o problemas para visualizar información o incluso un problema en el portal bancario y que no nos puedan pagar a tiempo. ¿Qué debemos hacer? Súper importante, confirmar si se trata de una falla técnica que podemos manejar nosotros o tiene que ver con un proveedor tercero. Registrar las evidencias del error, escalar con el área correspondiente, mantener informado al cliente y validar la situación antes de cerrar el caso. También es súper importante acá tener en cuenta y es la comunicación al cliente. Si hay incidencias masivas, debemos utilizar un audio antes de que el cliente llame al contact center indicando que hay una incidencia o incluso publicarlo en nuestras redes sociales. Pero si yo lo publico, debo de informar al cliente el seguimiento y el cierre de la misma, porque hay clientes que se rigen bajo esta comunicación y necesitan saber qué va pasando. Las incidencias comerciales, estas tienen que ver con aspectos económicos o financieros o contractuales entre la empresa y el cliente. ¿Cuáles son las principales características? Puede ser cobros que no van de acuerdo a lo que al cliente se le ofreció,
Pagos o condiciones comerciales que no se cumplen suelen generar una inconformidad inmediata porque incluso el técnico debe validar la oferta antes de hacer la instalación y puede afectar la confianza. Acá es súper importante tener en cuenta que los principales ejemplos que vamos a encontrar son los cobros duplicados, las facturaciones incorrectas, la aplicación errónea de descuentos incluso internos y diferencia entre lo ofrecido y lo facturado. ¿Qué debemos hacer? Revisar la información con las áreas financieras, verificar los respectivos soportes, coordinar con la facturación o cartera y explicarle al cliente el resultado de la revisión. Algo súper importante y es, chicos, debemos asumir que si nosotros cometimos el error, debemos dar las disculpas correspondientes, porque el cliente espera que uno le solucione. Ojo, equipo comercial. No por querer vender más, vamos a darle al cliente cosas que realmente no existen. Eso nos puede generar que incluso se dañe el trabajo de confianza, ese daño de imagen, ese daño de avance. Pilas porque los equipos comerciales son los llamados a que un proceso comercial o un proceso de venta sea muy limpio y que el cliente sepa qué sí puede tener y qué no puede obtener. Recuerden que en algún momento si yo le digo una mentira al cliente, eso se va a saber en el cobro o en la instalación. Entonces trabajemos de una forma muy objetiva para que el cliente realmente sí sepa lo que se está llevando y no nos genere ese tipo de incidencias. Las incidencias administrativas corresponden a inconsistencias en gestión documental o información al cliente o interna. Se presentan datos incorrectos o incompletos, pueden detectar procesos posteriores o afectar los procesos posteriores y generalmente se requiere actualización de registro. Acá es súper importante tener en cuenta que puede ser un nombre que se escribe mal, una dirección desactualizada, un documento faltante o información duplicada al sistema. ¿Qué debemos hacer? Y ojo, esto especialmente es para las personas que atienden presencial en oficina y para las niñas de contact center. Chicas, hacer la validación con el cliente, actualizar información, pero solo al cliente titular, confirmar cambios realizados y verificar que no existan errores adicionales, porque incluso una mala dirección permite que no sepamos si el servicio o mandar al cliente está correcto al lugar que lo estamos enviando, o incluso un número mal de documento puede afectar a otra persona y puede convertirse en un problema mucho más grave. Están las incidencias de comunicación y estas ocurren porque hay una falla en la transmisión y puede generarse muchísimas brechas o la comprensión de la información. Por lo general, ¿cómo se manifiesta? Son causas frecuentes de las quejas, generan expectativas incorrectas, incluso puede generar problemas en el relacionamiento con los equipos. Esas barreras de comunicación, chicos, es súper importante. Recuerden que yo no debo informar, debo comunicar efectivamente, dar información completa, corregir a tiempo, acompañar ese proceso de actualizar la comunicación o la información. Pilas con esos errores de comunicación. Si yo no entendí, pregunto. No me puedo quedar con la duda, porque ante la duda, si no pregunto, se genera una queja mayor. Si tengo una duda, pregunto y yo, si soy quien recibo la duda o la queja, respondo de la mejor manera. Evitemos esas brechas de comunicación. Recuerden que debemos trabajar en pro de la comunicación efectiva. Y están las incidencias por atención. Estas se relacionan con que el cliente no sintió la empatía, el cliente sintió que la interacción con la organización fue desorganizada, que la interacción fue agresiva, y esto se debe a que las personas tienen una percepción de que no le importa a la empresa, o que involucra aspectos emocionales, o que puede ocurrir incluso, puede ser una visita técnica correcta, pero el cliente sintió que la otra persona no quería estar allí. Súper importante, chicos, porque puede generarse por falta de empatía, por trato irrespetuoso, por demoras excesivas en responder y por interrupciones constantes en la atención. ¿Qué debemos hacer en este caso, chicos? Súper importante, escuchar activamente, reconocer la inconformidad del cliente, ofrecer disculpas si es necesario y lo más importante, restablecer la confianza.
Recuerden lo que hablamos en la semana anterior, que hablábamos de esa empatía, de escuchar, de no reaccionar, de hacer incluso ese conteo mental si siento que esa interacción está afectando mi parte emocional. Somos seres humanos, somos personas y debemos manejar el respeto y el manejo de la emoción. Si tengo mucho mal genio, espero y después continúo. Respecto a los reclamos y las quejas, que eso también es una incidencia, son porque el cliente solicita una revisión y una solución formal. Acá requiere trazabilidad del registro, puede involucrar varias áreas y tiene tiempos de respuesta definidos. ¿Qué se puede generar acá? Quejas escritas, reclamos por mala atención, solicitud de compensación. Ojo, cuando el cliente dice, entonces déme el dinero porque usted no me prestó un servicio adecuado. Inconformidad presentada por canales oficiales. ¿Qué debemos hacer, chicos? Lo más importante es registrar el caso de manera correcta, identificar las causas de la inconformidad, gestionar la solución dentro de los tiempos establecidos y mantener informado al cliente del proceso. Equipo, las incidencias se generan o técnicas o personales o administrativas o de servicio. Lo más importante es mantener una actitud empática. Recuerden esa palabra que tanto les dije que iba a usar. Actitud empática, una actitud de servicio, donde esa persona o donde ese cliente sienta que sí está contando con usted. Las incidencias hacen parte del negocio, unas las podemos evitar una vez pasen, y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, pasaron, levantamos un proceso y hacemos el acompañamiento para que no vuelva a pasar. Pero otras son nuevas y día a día van presentándose otras. Lo que debemos hacer es ir organizando cada una de ellas, ir complementando. Y lo más importante, si son internas, hablar. El diálogo hace parte de ese proceso, conectarme con mi compañero, hacer que mi compañero se sienta acompañado, se sienta respaldado. Recuerden que Sistemas Palacio somos todos, área técnica, comercial, servicio, contabilidad, el área del NOC, call center, todos somos una sola empresa y debemos cuidarnos, acompañarnos y lo más importante, respaldarnos. Las incidencias siempre van a estar, pero está en la actitud hacer o dar una respuesta al cliente. Recuerden que los clientes son la base de este negocio. Somos un negocio de personas, de internet y de gente que está dispuesta a tener excelencia en el servicio al cliente.